Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Muy buenos días, qué gusto, hermanos catequistas, bienvenidos y bienvenidas a este su programa, Catequistas en Acción. Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente este día sábado, transmitido en este espacio de 7 a 8 y con su reprise en AM los días lunes 8:30 y 20:30. Hoy tendremos mucho gusto en acompañarnos en la cabina de control, Cristian, en la cabina de locución, sus amigos William y Luis Obando, y también nuestros invitados que ya los vamos a presentar. William, ¿qué tal tu semana? ¿Cómo estás? Luis, buenos días queridos amigos, catequistas. Agradecerles mucho por estar nuevamente con nosotros, por estar nuevamente escuchándonos en su programa Catequistas en Acción. Y como todos los días sábados, ¿no? Si tuvimos una semana dura, pesada, complicada, pues reúna a su familia, ¿no? Échele muchas ganas, llénese de mucho positivismo, abramos nuestro corazón a Cristo que nos ama, y ustedes saben que no hay noches ni tempestad eterna, y después de toda esta oscuridad, pues está la luz que es Cristo, y vivamos estos momentos de catequistas en acción. Muy buenos días, mi nombre es Pablo, y esa emoción de participarles a todos ustedes, pues nuestra humildemente aporte, hablemos así, de la catequesis, pero saludamos a todos y sobremanera en la parroquia Cristo Redentor y a todos los catequistas pues que nos están escuchando, y sobre todo al reverendo padre Manuelito Noriega, que es el párroco y nuestro guía espiritual. Queremos saludar también a todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho del país a través de nuestras frecuencias hermanas, y también a quienes nos sintonizan mediante nuestras frecuencias amigas que retransmiten este su programa Catequistas en Acción. Y esta mañana ya Pablo saludó también. Queremos dar la bienvenida a la hermana María de Jesús Gutiérrez de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Paz, y nuestra pareja de invitados, esposos Pablo, que ya saludó, y también su esposa Adriana, como ya manifestaron, de la parroquia Cristo Redentor de aquí de la Gasca de Pambachupa. Hermana María de Jesús, buenos días, bienvenida a este su programa Catequistas en Acción. Muy buenos días, es para mí, para nosotros, una gracia del Señor poder participar en este programa, y más con la temática que tenemos hoy, la oración en la catequesis, y no podemos improvisar en la catequesis. Qué rico podernos comunicar y saber que ustedes están también allá en sus casas escuchándonos. Y bueno, hermana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Adriana, buenos días, ¿cómo te sientes el día de hoy en tu programa ya Catequistas en Acción? Muy buenos días, señores, público en general, catequistas, un cordial saludo. Estoy muy agradecida a Dios por esta oportunidad que nos da estar en esta radio, en esta prestigiosa radio. Un saludo especial para los catequistas de mi parroquia Cristo Redentor, y para el padre Manuelito Noriega, nuestro párroco de nuestra parroquia. Esperemos que ya se haya despertado y también nos esté escuchando William, el padre Manuel Noriega, al cual le mandamos un saludo también. Sí, Luis, pues un saludo a todos los catequistas a nivel nacional que nos escuchan en lo largo y ancho de nuestro Ecuador. Un saludo a nuestras frecuencias en Quito, Manabí, El Oro, Imbabura, Santo Domingo, en el Azuay, Chimborazo, Carchi, y nuestras frecuencias amigas también en Bolívar, en El Puyo, en Galápagos, en Zamora y en Guayaquil. Un saludo a cada uno de los catequistas también que están de la costa, pues que están preparándose ya para salir a dar la catequesis, y un saludo también a los catequistas de la sierra, quienes están en este momento pues en vacaciones, y que muy pronto estaremos ya con los niños haciendo el servicio que el Señor nos da. Pero como siempre, Luis, nosotros, cada uno de
uno de nosotros, siempre encomendamos pues nuestras actividades diarias a nuestro Padre Dios. Pues el día de hoy hemos pedido pues que nuestra hermana María de Jesús nos ayude pues con la oración inicial, con la oración de entregar todas estas actividades y entregar nuestro programa a nuestro Padre Dios. Hermana. Iniciamos entonces con nuestra oración y hoy les invitamos a hacer juntos la oración al Espíritu Santo. Esta oración la hacía San Juan Pablo II cuando iba a iniciar cualquier acción, recomendándole al Señor su luz, su fuerza, su presencia, su inspiración. De la misma manera, vamos juntos a hacerlo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para detener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. A continuación, vamos entonces a iniciar con la primera parte de nuestro programa, orar en catequesis. Así es, la oración en la catequesis. Recuerden, amigos oyentes, que hemos venido nosotros tratando de con ustedes hacer compartir, más bien dicho, unos tips, cómo impartir nuestra catequesis para que sea de la mejor manera el servicio de la catequesis. Por lo tanto, en este segundo segmento formativo, luchando por una nueva catequesis, segmento que nos ayuda a mejorar nuestra espiritualidad, actitudes personales y metodología para impartir nuestra catequesis. Como ya lo dijo la hermana, hoy estaremos con el tema, primero, la oración en la catequesis, y segundo, también estamos con no hay que improvisar la catequesis. Hemos partido ya del discurso del Santo Padre Francisco y luego hemos visto algunos tips ya qué hacer para conocer a los niños, descubrir la vida de los niños, cómo involucrarse con ellos, la catequesis, escuchar, trabajar, hacer y orar, el ambiente de la catequesis, creando ambientes propicios, las preguntas que habíamos visto la semana anterior con el padre Luis Gustavo Portilla, al igual que los medios de expresión. Y hoy con la oración, cómo orar en la catequesis, y el encuentro de la catequesis no se improvisa. Creo que tenemos una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién estamos en línea? Qué bueno, mi padre Jorge, también queremos felicitarle. Usted ha sido nombrado como vicario episcopal de la Vicaría norte de Nuestra Señora, Nuestra Madre Santísima, la Inmaculada Concepción. Queremos desearle suerte en su nueva acción pastoral, y pues que el Señor le bendiga y el Espíritu Santo le guíe, mi padre Jorge, y siempre usted es de la casa, y ya tendremos la oportunidad también de tenerle en vivo, ¿no? Sí, Luis. Sí, gracias, padre Jorge. Sabe que su llamada siempre nos alienta a cada uno de nosotros en este programa, y esas palabras que usted ha dicho al principio, ¿no? Estar en conexión con nuestro Padre Dios, tener esa experiencia de Dios, y eso es lo que usted, padre Jorge, a lo largo de estos años que le conocemos, es lo que ha infundido no solo en nosotros, sino en los catequistas de la Arquidiócesis de Quito. Así que, padre Jorge, primero muchísimas gracias, felicitaciones por todo ese trabajo que usted viene haciendo y ha hecho a nivel nacional, no solamente de Quito, y darle un fuerte abrazo. Esperemos que nuevamente le tengamos aquí en esta su casa y su programa Catequistas en Acción. Amén, Padre, Dios de Padre. Hermanita, comencemos entonces la oración en la catequesis. ¿Cómo nosotros podemos dimensionar esto de la oración en la catequesis con los niños? Bien.
Le cedo la palabra entonces a Pablito y a Adrianita, quienes nos van a colaborar. ¿Ustedes experiencia de catequistas de cuántos años, Pablo? Ya de más de unos 18 años, pues Dios mediante, junto con mi familia, porque no es solo mi esposa, también son mis hijos, que están en la pastoral juvenil, y Cristian en la pastoral, hablemos así, de rendirle culto a través del Ministerio de la Música. Qué bueno, eso es muy importante. Entonces, cuéntenos sus experiencias, Pablo, Adriana, sobre la oración en la catequesis. Sí, dentro de nuestras experiencias que humildemente les vamos a compartir, es que todo el sentido de la catequesis es ayudar a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a ponerse en comunicación viva con Dios, que nos quiere mucho. Ahí viene la pregunta, ¿qué es orar? Y siempre me gusta exponer con el criterio más sencillito, porque así hay que participar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes. Y esto es que orar es conversar con Dios, que es Padre, Cristo Jesús Hijo y el Espíritu Santo. Sabemos que para conocernos, entendernos y relacionarnos con cualquier persona es necesario conversar. De idéntica forma, para relacionarnos, entender y comprender el amor infinito de Dios, es necesario aprender a conversar con el Señor. Y esta conversación con Dios le llamamos oración. La conversación, el diálogo, es la base para una amistad y para una comprensión entre las personas, ¿verdad? Y si hemos visto que la oración es una conversación, cuanto más importantísimo es saber conversar con Dios en la oración para entablar una amistad y comprensión eterna. Y para cambiar el método, hablemos así a veces tradicionalista, en el cual a muchos católicos les encanta todo recibir masticadito, ¿verdad? Con la ley del menor esfuerzo. Solemos realizar junto con mi esposa una dramatización para que sean las propias personas que han venido al encuentro las que participen y saquen sus propias reflexiones. Y guiados por los catequistas se llegue a verdaderas conclusiones. Por eso en esta dramatización pues lo dividimos, lo que es el plano humano y lo que es el plano espiritual. Ahora, Pablo y Adriana, hay un aspecto que es fundamental también, ¿no? El orar con los niños en la catequesis. ¿Qué tan difícil se hace orar con los niños en la catequesis, ¿no? Antes de entrar a lo que es el plano humano, a veces los niños como que no miran orar, no tienen experiencia de oración en la casa. ¿Y qué tan difícil se hace enseñar a orar en la catequesis? Sí, como dices tú, Luis, pues las palabras mueven, pero las acciones arrastran. Y entonces, pues si no vemos a un catequista que hace oración, que vive una vida de oración, pues nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es que nosotros debemos ser los primeros en dar el ejemplo, y en dar ese buen ejemplo de esa comunicación, en dar un buen ejemplo de ese diálogo. Por eso en el plano humano, como decíamos, dentro de esta dramatización que solemos hacer, nos va a compartir Adriana. En el plano humano, en este punto nosotros hacemos una dramatización con los niños, en la que una persona quiere conversar y la otra persona no desea conversar. Y luego de una reflexión en que participan todos los niños, jóvenes, niñas, se llega a una conclusión, que para que exista una conversación debe haber aceptación voluntaria de las dos partes. Esto en el plano humano. Sí, en este mismo punto de la dramatización lo trasladamos al plano espiritual. Y tenemos que Dios siempre está dispuesto a conversar. Por lo mismo, para recibir esa aceptación de Dios, y como todos somos pecadores, debemos hacer una limpieza de nuestro corazón en el inicio de nuestra conversación o oración. Y
luego de reflexiones como mencionamos, pero aquí estamos, el tiempo es oro en la radio, solo para darles humildemente unos tips, llegamos a la conclusión que siempre al inicio de nuestra conversación con Dios debemos pedirle perdón por nuestros pecados a Dios, que es todo misericordia. Y pasamos al segundo punto de la dramatización y volvemos al plano humano. Dentro del plano humano, luego de haber escuchado la negativa, lo que debemos hacer es preguntar ¿por qué no desea esa persona conversar con nosotros? Y comprendiendo sus motivos, lo más probable es que habrá aceptación de conversar por parte de la otra persona. Como conclusión tenemos que aprender los motivos de la otra persona para llegar a una aceptación y conversación. En este mismo punto lo relacionamos pues el plano espiritual entre Dios y el hombre. Y vemos que después de la lluvia de ideas de las personas presentes y la participación de cada uno de ellos, como conclusión tenemos que Dios siempre nos comprende. Por eso luego de pedirle perdón, Él siempre nos perdona y acepta nuestra oración o conversación. Y nos vamos nuevamente al siguiente tercer punto, que es visto desde el plano humano. Aceptada la conversación, ¿qué ocurriría si no escuchamos a la otra persona? O si solo una persona habla y no deja hablar a la otra persona. Con esta forma de comportarnos, ofendemos al otro. Por eso debe existir el mutuo respeto. Esto es, escucharse y guardar silencio, mientras el otro habla para conocer lo que dice y entenderlo. Y luego también seremos escuchados. Como conclusión tenemos que hemos descubierto el valor de aprender a escucharnos entre las personas y el valor del silencio, ya que debemos guardar silencio mientras el otro habla para conocer lo que dice y entender. Aquí en este punto es muy clave, digo yo, siempre con las experiencias que hemos venido teniendo, porque en el plano espiritual, entre Dios y el hombre, Dios es respetuoso con nosotros, siempre nos deja hablar, guarda silencio para escucharnos, todo el tiempo que nosotros querramos. Aquí suele hacer una lluvia de adrede, de preguntas, y a las personas que están compartiendo el encuentro les digo, ¿y nosotros seremos igual? ¿Seremos recíprocos? Y muchas veces dicen, sí, nosotros somos recíprocos cuando vamos a orar, cuando vamos a conversar con Dios. Yo les digo, de acuerdo a lo que humildemente he visto en mi trayectoria de catequista, tenemos nosotros, pues los católicos sobre todo, cuando conversamos u oramos, solo nos gusta que nos escuche Dios y no le escuchamos a Dios nuestro Señor. Y con nuestro comportamiento irrespetamos al Señor. Por solo citar un mal ejemplo, esto es lo que muchas veces observamos en las santas misas, en las cuales Dios nos habla a través del sacerdote. Vemos con tristeza a mucha gente distraída sin poner la más mínima atención, otras personas conversando, otras personas solo su cuerpo presente, pero su mente y sobre todo su corazón, ¿en dónde estará? Y otras personas inclusive chateando con el celular. Y así podríamos seguir abundando en malos ejemplos. ¡Qué grosería! ¡Qué mal! Y qué triste debe ponerse nuestro Señor. Otra forma errada y muy común en el católico es que cuando vamos a orar, a conversar con Dios, solo hablamos nosotros. Ahí se destruyó el diálogo y peor aún, en este monólogo comenzamos a querer imponer a Dios a que haga la voluntad de nosotros y no la voluntad de Él. Qué bueno, Pablo y Adriana, estas metodologías, si se puede decir, Luis, para poder enseñar a orar a los chicos. Pero en base a su experiencia,
todos los que hemos sido, somos catequistas, pues sí nos resulta difícil al principio con los chicos, independientemente de que hagamos alguna dramatización o algo. ¿Cómo ven ustedes, cómo creen ustedes esos niños pequeñitos que están iniciando la oración o que están iniciando la catequesis? Es un poco más fácil inducirles a la oración. Pero ya los chicos que están de 15, 14, 16 años, ¿cómo inducen ustedes a la oración? Si bien es cierto, como decía Pablo, como decía Adriana, sí es importante también el testimonio que del catequista. Pero el catequista lo que hace es acercarle al niño o al joven su experiencia. Pero ¿cómo le acercamos en base a su experiencia? ¿Cómo nosotros enamoramos a los chicos para que ellos se acerquen a la oración? Bueno, para poder enamorar a una persona, y eso sabemos todos, primero hay que conocerla. ¿Sí? Pues bueno, nosotros que somos casados, no sé, tú Luis, William, también casados, pues si no lo hubieras conocido a tu esposa, a sus esposas, ¿cómo hubieran podido enamorarlas? Entonces primero, el primer punto, y siempre mire que partimos de la vida real, primero es conocer. Entonces hay que conocer al niño, hay que conocer a la niña, en este caso hay que conocer al joven, que es más complejo. Pues, ¿y cómo se le conoce? Pues conversando con él. Y a veces, obviamente también, la mayor parte de jóvenes al comienzo hay como una reticencia, no digamos un rechazo, pero cada joven vive su mundo, tiene un mundo dentro. Y bueno, por la caridad de Dios, que también tengo el ministerio de la catequesis pastoral de juvenil acá en la parroquia Gencana, pues entonces son pasos que debes dar tú de amistad. Y la amistad no se impone, la amistad se la comparte, la amistad, o sea, se la percibe y también se la vive. Entonces es así que nosotros comenzamos por conocer los problemas, sobre todo de este joven, de esta jovencita, y luego de conocer sus problemas, luego de realizar una amistad, ahí recién tú puedes entrar al corazón. Es lo mismo que comencé indicando con nuestras esposas. Primero las conocimos, después fuimos conversando, no de golpe conversamos ya de matrimonio, no. O sea, fue todo un proceso para luego llegar pues a proponer lo que los dos y nuestros corazones querían. Qué bueno, Pablo. Miren, queridos amigos catequistas, pues es lo que hemos venido hablando en los transcursos de estos programas, ¿no? Vamos regresando al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros al inicio de la catequesis? Pues conocer a los niños, conocer a los jóvenes, ¿no? Dónde viven, cómo están, con quién viven. Y lo que nos dice Pablo, ¿no? Es un proceso de conocimiento, es un proceso de que ellos también vayan teniendo confianza en nosotros, vayan conociéndonos también y conociéndole poco a poco al Señor. Entonces, qué importante, Luis, esto, ¿no? De que vayamos cada uno de nosotros pues en la misma sintonía, en la sintonía del Señor, de esta experiencia que nos va dando, ¿no? Conocer a los niños, conocer a los jóvenes e irles tomando de la mano, como ustedes decían, tomando de la mano para que ellos vayan amando la oración, escuchando al Señor y por sobre todas las cosas conociéndolo también a través de esto, Luis. Así es, hay una conclusión sobre la última parte entre el plan divino, entre Dios y el hombre, después de los ejemplos que tú nos habías dicho, Pablo, acerca de las formas erradas, ¿no? ¿Qué debíamos concluir ahí en cuanto a la escucha a Dios? Sí, luego de una lluvia asimismo de ideas, reflexiones espirituales, lo que nosotros debemos aprender a escuchar a Dios. Nuestra oración debe ser una verdadera conversación. Para ello el silencio respetuoso debe ser exterior y sobre todo interior, mientras Dios nos habla. Solo así podremos conocer su voluntad. Y sacando una gran conclusión final, porque el tiempo es oro, como les mencionaba en la radio, pues humildemente diría que la oración es una expresión libre de amor y fe, que se traduce en una conversación amorosa de corazones
y de voluntades entre Dios y el hombre, y en esta íntima amistad, bajo la influencia del Espíritu Santo, se le escucha al Señor, y el Señor nos escucha, y se siente uno amado infinitamente. Podríamos así seguir reflexionando y sacando conclusiones, pero si no nos fundamentamos, queridos catequistas, y aquí quiero poner mucha puntualidad y mucho énfasis, si no nos fundamentamos en la palabra de Dios, todas estas reflexiones, todas estas conclusiones tan solo quedarán en palabras humanas que se las lleva el viento. Por esta razón, es imprescindible sustentarse en las Sagradas Escrituras. Como ya lo dijo el reverendo Padre Jorge, que también vaya mis saludos, él fue uno de mis primeros formadores. Es aquí que en las Sagradas Escrituras observamos que la vida de Jesucristo es una vida de oración en todo momento y circunstancia. Lo vemos conversando con su Padre. Así tenemos en Marcos capítulo 1, verso 35. En este pasaje bíblico observamos a ese Cristo Jesús que se retiraba a lugares solitarios. Ahí nos está enseñando cómo debemos también hacer nosotros para conversar, para comunicarse con su Padre, para vivir en común unión. Tenemos en Mateo capítulo 21, verso 22, Jesucristo nos habla de la confianza, de la fe que debemos tener al orar, de esa certeza al comunicarnos con Dios. Y con esa fe, con esa certeza podríamos hasta trasladar montes. Tenemos en Lucas capítulo 22, versículos del 41 al 44, se observa a Jesucristo que en los momentos más crueles, más difíciles que fue aquí su vida en la tierra, más álgidos de su vida, Jesús ora, conversa, se comunica con su Padre. Y así podríamos seguir con cantidad de capítulos y versículos bíblicos, pues hay desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Pero debemos aclarar que lo que estamos humildemente aquí, pues todos los presentes, no solo mi persona, es nada más que dando unos tips y pues compartiendo con todos ustedes esas experiencias de vida y continuando en este maravilloso mundo que tenemos, que es el tema de la oración. Aquí vemos lo más lindo, y es que Jesucristo en el pasaje bíblico de Mateo capítulo 6 versículos del 9 al 15 nos enseña cómo debemos orar, cómo debemos comunicarnos con Dios, lo cual nos va a compartir la hermanita María de Jesús. Hermana, ¿cómo deberíamos orar entonces? A partir de todo lo que estamos conversando y de la introducción que hace Pablito, realmente es Jesús el que nos enseña a orar. Y es Jesús el que nos enseña a colocarnos delante de Dios, nuestro Padre. Y Él mismo nos dijo con qué oración debíamos orar. Cuando los discípulos, al ver a Jesús y al contemplarlo en oración, se fascinaron de verlo. Y en su corazón suscitó un anhelo muy profundo de orar. Por eso se atreven a decirle: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: cuando vayan a orar, digan Padre nuestro. Padre nuestro, no Padre mío, sino Padre nuestro, es decir, Padre de nosotros. Dios ha querido que nosotros seamos sus hijos y nos ha dado la dignidad de hijos de Dios en Jesús, en nuestro bautismo. Y recordemos una frase de Santa Teresa: orar es hablar con aquel que sabemos que nos ama. Entonces, convencidos de que Dios nos escucha, de que Dios está pendiente de nosotros, de que Dios sabe lo que necesitamos, nos dirigimos a Él como Padre. Y a nuestros hermanos como nuestros propios hermanos. Por eso la oración del Padre Nuestro es la oración de los hermanos. En este momento, entonces, los invitamos para que vayamos siguiendo la canción del Padre Nuestro a través de la letra de la canción y nos dispongamos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón para asumir estas palabras. Amigos catequistas, con nuestro programa Catequistas en Acción,
pues estábamos hablando un poco de la oración, pero también quisiéramos invitarlos a que ustedes sean partícipes de este programa, invitarles a que se comuniquen a nuestros automáticos al 255-8915 o al 255-8916. Si ustedes desean comunicarse con nosotros, pues, y darnos sus conceptos, aportar para nuestro programa o simplemente hacer alguna pregunta o alguna inquietud a nuestros hermanos que nos están acompañando ahora, Pablito, Adriana y también pues a nuestra hermana. Luis, seguimos. Así es, no se olviden, amigos oyentes, repetimos los números telefónicos: 255-8915, 255-8916. Y no se olviden que quienes nos llamen estarán participando y les estaremos anotando para el sorteo de la próxima semana de un lindo juego, Camino a la Felicidad, cómo conocer el catecismo. Y seguimos con nuestro programa. Hermana María de Jesús, estábamos hablando algo muy hermoso, que es la oración del Padre Nuestro. Decimos que la oración del Padre Nuestro es la oración perfecta, porque fue enseñada por el mismo Jesucristo. ¿Qué más nos puede compartir a usted? Qué lindo es orar con nuestros niños, el Padre Nuestro, hermana. Precisamente para nuestro programa, los tips de la catequesis, queremos darles como algunas orientaciones, algunos consejos sobre cómo podemos realizar la catequesis a partir del Padre Nuestro. Entonces, en la primera parte tenemos cómo nosotros podemos con el Padre Nuestro ir haciendo que la catequesis inicie con la oración del Padre Nuestro, ir acostumbrando a los niños y a los jóvenes para que nos dirijamos a Dios, nuestro Padre, a través del encuentro de catequesis, y que nuestra primera oración, nuestro primer pensamiento sea para Él. Por eso, hacer propia la oración del Padre Nuestro para nuestras catequesis. Por otra parte, y otro tip que queremos recomendarles, es que si queremos que realmente el Padre Nuestro sea un encuentro, tenemos que facilitar las condiciones para que en la catequesis podamos crear un ambiente de oración. Y este ambiente de oración lo hacemos, como ustedes mismos decían ahora, con silencio, con oración, con actitud de escucha, y algunos gestos nos pueden servir. Por ejemplo, el juntar las manos para hacer la oración, el inclinar un poco la cabeza para no dispersarnos, el hablar a Dios, que es nuestro Padre y que nos está escuchando, y confiar en Él. El estar de pie, bien paraditos, con las manos puestas, la cabeza inclinada, y hacer así nuestra oración a Dios Padre. Gracias, hermanita. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, muchísimas gracias, le agradecemos. No es que los catequistas viejos seamos, sino que tenemos la juventud acumulada, ¿no? Así es que esperamos, es bonito pues ser un poco conjuntar la juventud con la experiencia también para poder evangelizar y poder también dar un poco estas pautas para que podamos nosotros también evangelizar de la mejor manera a través de la catequesis. No se olviden, amigos, pueden seguirnos llamando 255-8915, 255-8916. A ver si se animan también de las provincias, anteponiendo el 02, y pueden también compartir su experiencia en la oración. La hermana María de Jesús nos estaba compartiendo algunos tips. Qué lindo iniciar. Bueno, los catequistas en la sierra estamos en stand-by, ¿no? Estamos como de vacaciones, como cogiendo nuevas energías, cogiendo fuerza para iniciar de nuevo la catequesis en el mes de septiembre. Una llamada telefónica. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Maribel, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Listo, Maribel, muchísimas gracias. Hermanita María de Jesús, ¿qué le podría decir a Maribel? Bueno, primero que todo, y ya lo dijimos anteriormente, tenemos que hacer una experiencia de silencio con los niños, de que callen la voz, de que escuchen la voz interior y de que escuchen esa voz de Dios que está hablando en el corazón. Si nosotros iniciamos con el silencio, vamos a tener
muchos logros después para que el niño realmente se concentre y hable con Dios. Con los niños es más fácil todavía porque ellos son muy sensibles a la experiencia de Dios, a la oración. Y también estar en actitud de escucha, porque muchas veces nosotros con los ruidos no dejamos escuchar la voz de Dios que hay en nuestro corazón e invitar a todos a esa voz de escucha, estar atentos a la voz de Dios y poco a poco iniciar con una experiencia de oración como muy pequeña, que los niños vayan aprendiendo a decir una jaculatoria, a decirle Dios mío, te amo, Dios mío, aquí estoy, Dios mío, escúchame, Dios mío, por mi papá, Dios mío, por mi mamá, por los hermanitos. Y de esta manera vamos creando una actitud de oración en la que cada niño, cada joven, cada persona va haciendo una comunicación con Dios. Qué bueno, hermanita, miren qué lindo es, y se nos ha estado yendo ya el tiempo en lo que es la oración. Me parece que vamos a tener que para la próxima semana hacer la improvisación. No sé si les podemos invitar la próxima semana que vengan para conversar sobre la improvisación en la catequesis, porque hablar del tema de la oración es muy, muy hermoso. Y quizás es una de las falencias que en la catequesis nosotros tenemos, hermana María de Jesús, cuando no podemos inducir a los niños a la oración, y al final de todo el proceso catequético a veces nos queda ese sabor amargo de que los niños, los jóvenes, no saben orar. Sí, muy bien, muy interesante, porque cuando nosotros nos acercamos al tema, veíamos cuán importante era el tema y que nos iba a quedar como muy corto el tiempo para poder compartir. Entonces me parece que la propuesta es muy interesante. Qué bueno, hermana. ¿Y qué otros tips ustedes nos pueden seguir pues ayudando para la oración del Padre Nuestro en la catequesis? Qué hermosa oración, a mí me encanta. También el Padre Nuestro está formado por 7 peticiones. Entonces, en cada catequesis poder hablar de una de las peticiones del Padre Nuestro. Las primeras peticiones están orientadas hacia pedir que hagamos la voluntad de Dios, que su reino viva y exista en la tierra, que lo consideremos a Dios como Padre, que reconozcamos la creación como obra de Dios. Y la segunda parte del Padre Nuestro está orientado a pedir por nuestras necesidades, porque también Dios quiere que le hablemos de lo que necesitamos, de lo que queremos, de lo que estamos surgidos. Entonces se puede en cada momento de la catequesis, en cada encuentro, empezar con una petición, explicándola, conversando de esa petición, leyendo y orando con esa petición. Por eso, una de las formas como nosotros podemos hacer es, a partir de la petición, invitar a los niños a hacer una oración. En este momento lo vamos a hacer, y precisamente con la petición, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Adrianita nos va a colaborar con la petición. Dios misericordioso, enséñanos a perdonar, enséñanos a amarte, a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Perdón, Señor, perdón. Bonito, ¿no? Miren, inducir, William, la oración del Padre Nuestro, pues a nosotros siempre, en toda la catequesis o en todo acto pastoral que nosotros tenemos, involucramos a la oración del Padre Nuestro, pero a veces se hace muy repetitivo. Y un formador mío me decía, un sacerdote jesuita, la oración del Padre Nuestro no es una oración repetitiva, sino es una plegaria que tiene que nacer del corazón hacia Dios, William. Sí, Luis, importante lo que tú dices, lo que la hermanita Pablo y Adrianita nos van diciendo. Y cuando hablábamos del Padre Nuestro, pues un formador, diría yo también, un padre jesuita, nos dice, bueno, cuando ustedes vayan, qué tan fácil es ir al trabajo, ir orando con el Padre Nuestro. Pero cuando estoy en la cocina, también con el Padre Nuestro. Pero cuando voy a salir a la escuela, también con el Padre Nuestro. Es decir, como tú dices, Luis, esto no es repetitivo, es de sentirlo, es de vivir esa petición tan grande que es el Padre Nuestro. Y que no nos enseñó un sacerdote, no nos enseñó una monjita,
sino que nos enseñó el mismo Jesucristo. Él nos enseñó a comunicarnos con nuestro Padre Dios, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Que Él nos enseñó y nosotros de alguna manera seguir esos pasos, hermanita María de Jesús, que nos vayan guiando con el Padre nuestro a tener un diálogo, una conversación, un encuentro con Dios, y que los niños vayan reconociendo en la oración del Padre nuestro esa voluntad y esa bondad de Dios para con los seres humanos. También otro tip que podemos emplear es el mural. Colocar en el mural Padre nuestro que estás en el cielo. Invitar a los niños para que lean y para que en unos momentos de silencio descubran qué quiere decir Padre nuestro que estás en el cielo. Y después invitarlos a participar y a compartir lo que para cada uno de ellos quiere decir esa expresión. Y vamos dirigiéndonos, alabando, reconociendo a Dios como nuestro Padre en la oración. Y otra de las formas que ya la vez pasada hablábamos son todos los medios que tenemos para utilizar en la catequesis que nos van a ayudar a llegar a los niños y a los jóvenes, a su corazón. Y esos medios los teníamos el año pasado, el programa pasado, los dijeron como escenificación, cuento, dramatización, medios audiovisuales, el canto, la música. Todos esos medios nos van a ayudar a que realmente toque el corazón cuando nosotros decimos Padre nuestro, como en la canción que acabamos de escuchar en el programa. Sí, es muy hermosa. Y yo quisiera apartarme un poco del guión del programa y preguntarles a nuestros invitados qué significa o qué sentimientos viene a su corazón cuando ustedes repiten el Padre Nuestro. Yo les digo esto porque obviamente el Padre Nuestro es la oración que nos identifica, la oración universal de los cristianos, la oración en la cual nosotros nos identificamos con nuestro Padre Dios. El Padre Dios se identifica con nosotros. Cuando repetimos esa oración, cuando rezamos, cuando elevamos nuestra plegaria, ¿qué es lo que sientes, Pablo? Porque yo creo que todos los días los catequistas repetimos la oración del Padre Nuestro. ¿Qué sentimientos viene a tu corazón cuando día a día repites el Padre Nuestro u oras el Padre Nuestro? Bueno, pues diría que en el plano espiritual los sentimientos son infinitos. Entonces, ¿cómo podría en segundos todo un infinito trasladarle un segundo, unos minutos? Pero lo que sí comparto, y nuestros formadores, sobre todo los sacerdotes y teólogos, mencionan que el Padre Nuestro pues es un compendio de toda la Biblia. O sea, imagínense, o sea, el infinito dentro que tiene el Padre Nuestro, a que sea un compendio de toda la Biblia. Y así nos enseñó nuestro Señor, y con palabras sencillitas, como ya lo expresó pues nuestra hermana María de Jesús, y también ha venido expresando ustedes, Adriana, aportando también mi persona. Entonces, dentro de estas situaciones, lo que a veces más nos llega y podría decir nos mueve el piso, es que dentro de ello dice, hágase tu voluntad. Y nosotros muchas veces lo llevamos esto mecánicamente. Exactamente. Porque para ver la voluntad de Dios es bastante complejo. Ahí recuerdo leyendo una de las obras de Don Bosco, pues cuando algún niño de su formatorio, él, bueno, decía formatorio, pero un reformatorio, porque él cogía chicos de la calle sobre todo, y estaba en iras, en venganza con otro, decía, ¿y por qué rezas el Padre Nuestro? Si no estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios que te está diciendo? Perdona. Dice, así como tu Padre Celestial te perdona, pero tú no has perdonado. Entonces, ¿cómo puedes, o sea, tú atreverte a repetir, si cabe el término, a rezar? Y mucho peor, cuando uno solo se repite sin interiorizar, pues ahí no es nada positivo. Entonces, cuando vienen estas reflexiones de lo que es el fundamento de
todas las sagradas escrituras, como mencionan los teólogos, es muy difícil. Inclusive a mí como catequista me ha sido muy difícil interiorizar, porque debes cumplir la voluntad de Dios. Y a uno no le faltan también problemas, tanto en el hogar, en el trabajo sobre todo, y hay que aprender a perdonar todo un siempre. Como Dios nos dice en la Sagrada Escritura. Adriana, ¿qué significa para ti el Padre Nuestro? Y me imagino que como en todo hogar hay problemas, algún rato, unas así medias peleitas entre ustedes, ¿no es cierto? Y al repetir esta oración del Padre Nuestro, ¿qué sentimientos vienen a tu corazón? Bueno, para mí el Padre Nuestro es la oración más maravillosa, más completa que existe. Es verdad, todo el tiempo lo estamos repitiendo. Es muy difícil, muchas veces es difícil perdonar. Sé que debemos perdonar todas las veces, pero para nosotros a veces es muy difícil. Entonces es una oración completa. En mi hogar igual la repetimos, la oración. Cuando estamos asustados, que gracias a Dios ha sido muy pocas veces. Muy poquísimas veces, diría yo. Entonces ha reinado siempre la paz, la armonía con mis hijos, con mi esposo sobremanera. Entonces para mí la oración más completa, que dice todo lo que nosotros queremos, pero asimismo es la más difícil, porque cumplir todo lo que Él dice es muy difícil, pero lo intentamos. Hermanita María de Jesús, usted es de la Congregación de la Paz. Cuando usted repite el Padre Nuestro siendo parte de una congregación, ¿qué significa el Padre Nuestro en su vida como religiosa y también en su congregación? Cuando repito el Padre Nuestro, yo me lleno de un gozo, de una alegría muy grande, al considerar que Dios es mi Padre, que tengo un Padre a quien puedo tratar como papá y puedo confiarme en Él. Siento en mi corazón un anhelo muy profundo de estar muy cerca de Dios, de estar muy cerca del Señor. Y a nivel de nuestro nombre, Hermanas de Nuestra Señora de la Paz, y desde la partecita del Padre Nuestro como fraternidad, como hermanos, siento un anhelo profundo y le pido mucho al Señor para que entre nosotros haya esa fraternidad, haya esa unidad y podamos entre todos trabajar por construir la paz, que está tan en peligro, está tan afectada, especialmente en estos últimos tiempos. Entonces viene una plegaria por la paz y por la fraternidad universal. Qué bueno, hermanita. Pablo, ¿nos querías decir algo? Sí, haciendo hincapié nada más en lo que sí, todos estamos de acuerdo y también estamos mencionando, y he escuchado la palabra repetir, repetir, repetir. Si nuestros hermanos, sobre todo separados, estuvieran escuchando, dijeran, ahí están los católicos, siempre solo repitiendo. Y no es así. Dios mismo, pues al orar, pues oraba como los católicos. Eso vemos en Lucas capítulo 22, versículos del 41 al 44, y fue los momentos más álgidos. Dice, Jesús, pues ya se acercaba a la hora de su pasión, y estaba ya viviendo en el Getsemaní su pasión. Dice, repetía las mismas palabras. Entonces, pero obviamente, como estamos diciendo nosotros, todo un Dios no es que repetía por repetir, sino repetía interiorizando, pero las mismas palabras. Y, por ejemplo, el Santo Rosario es una bellísima oración, pues, y es repitiendo en realidad las mismas palabras, como lo hacía Jesús, pero interiorizando para tener un cambio en nuestras vidas y para que sea una verdadera conversación con Dios nuestro Señor. Así es. Sí, Luis, cuando vamos casi llegando, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Silvia, buenos días. ¿Qué nos dice? Bienvenida a nuestro programa. Silvia, ¿me ayuda con su apellido, por favor? Gracias, Silvia. Díganos. de cada niño esté muy
espirituales de los niños, de los padres, y hay también que atender esa parte también, parte de catequesis. Y como están hablando del Padre Nuestro, es una gran oración, y también en la oración del Rosario. Para mí es una gran oración, y hay que ellos enseñarles pasito a paso, no de golpe, para que se pueda también adentrarse en cada palabra de la oración del Padre Nuestro y del Ave María. Les felicito a todos los que están a todo nivel en Ecuador, que lo hagan con todo corazón, con toda fe y esperanza para esos niños, para que amen a Dios. Muy amable, muchas gracias y buenos días. Gracias, Silvia. Queda usted también anotada para el sorteo de la próxima semana de este bonito jueguito, Camino a la Felicidad, maneras de conocer al catecismo. William, estamos terminando ya nuestro programa. Sí, Luis, quisiéramos pues dar la palabra a Pablito, a Adriana y a la hermana con su palabra final, por favor. Bueno, yo primeramente agradezco a Dios porque no son coincidencias sino diosidencias todo lo que sucede en la vida de un cristiano, de un católico comprometido. Pues entonces, y después de Dios, agradezco a la Santísima Virgen María y a todos los espíritus celestiales del reino de los cielos, porque primero hay que hacer ese agradecimiento. Muchas veces creemos nosotros que por nuestros méritos estamos en cierto programa o en cierta actividad. No, no es así. Todo viene de Dios. Entonces, para concluir, pues yo quisiera dejar ese mensaje positivo y para los catequistas de todas las edades. Y sobre todo los catequistas, como ya decía Luis, que tenemos la juventud acumulada, debemos, hablemos así, compartir, como lo dice el Papa Francisco, como esos abuelitos espirituales en que sus familiares, sobre todo sus nietos, sus nietecitas, vienen pues a tener esa paz, esa tranquilidad, a conversar, o sea, con ese abuelo, con esa abuela. En este caso, hablemos en el campo de los catequistas, a conversar con ese abuelito catequista, con esa abuelita catequista, quien les da sus experiencias de vida, quien les comprende también y quien les guía en el camino. Bueno, yo igual agradecer a Dios por estar aquí, compartiendo un poco de lo que podemos dar. También felicitándoles a ustedes, que es un programa muy bonito, que estamos aprendiendo mucho para nuestras clases, para nuestros encuentros con los niños, para compartir con ellos, y esperemos que pronto nos volvamos a ver. Hermanita. Bueno, yo quisiera decirles a los catequistas que por favor escuchen este programa, muy importante para la formación, para nuestra experiencia y para comunicar este mensaje a los niños. Y también que se nos quede en nuestro corazón ese anhelo profundo de comunicarnos con Dios, nuestro Padre, con nuestro hermano Jesús y con nuestros hermanos a través de la oración del Padre Nuestro. Muchísimas gracias, y pues simplemente agradecerles a ustedes. No se olviden, queridos amigos, que en nuestro canal de YouTube, Catequistas en Acción, están ya colgadas la programación que venimos haciendo. Entonces, pues, queremos invitarles a ustedes para que lo vean, si es que quieren seguir reflexionando sobre la oración. Agradecerle a nuestro Padre Dios, a la Virgen Santísima, por todos estos bienes que nos da. De mi parte no es más. Esperamos que la próxima semana, pues, también nos acompañen con su audiencia. Que el Señor, la Virgen Santísima, les bendiga hoy y siempre. Y como digo siempre, seamos siempre buenos como el pan. Soy William Obando. Buenos días. Amigos oyentes, no me queda más también que agradecer a todos ustedes, invitarles a todos nuestros hermanos catequistas. Vamos a iniciar especialmente en la Sierra un nuevo año de catequesis. Valoremos la oración con los catequizandos, valoremos la oración entre los catequistas, valoremos el Padre Nuestro como esa plegaria de acercamiento a nuestro Padre Dios. Soy Luis Obando, buenos días, un abrazo para todos, nos encontramos la próxima semana.